Capítulo 1. Recuerdos de Hiroshima. Recuerdo que todo comenzó con un objetivo, recuerdo que todo comenzó con acabar con la gran guerra que invadía a casi toda Europa. Recuerdo que todo tenía que acabar, pero al contrario, todo funcionó al revés. Tenía 19 años entonces, mi padre y mi madre fueron asesinados por tener algo que ver con la gran devastación. 9 de agosto de 1945, hora 11:01 de la mañana. Jamás olvidaré esa fecha en el que cambió todo en esta tierra en la que vivimos. La era nuclear. Luego de que Hitler fue reportado muerto por suicidio, se suponía que se vendría el fin de todos estos años en batalla. Fui soldado de combate de los Estados Unidos, me enlisté cuando cumplí los 18 años para luchar por mi país y no dejar que Alemania siga con la obsesión de su maldito presidente. Si supieras las desgracias y pérdidas que sufrimos en batalla, seguramente no lo creerías, esas escenas sangrientas, creo que jamás lograré sacármelas de mi mente. Incluso mi mejor amigo perdió su vida en esos días de oscuridad absoluta. Llegamos a un pequeño refugio abandonado pero con suficiente espacio para todo el equipo. Estábamos muy cansados esa noche, apenas habíamos huido de esa masacre, nos habían emboscado en la exploración. Uno del equipo tenía una bala en pierna derecha, estaba muy profunda así que para sacarla teníamos que usar lo poco que nos quedaba de alcohol para desinfectar la pierna luego de sacarle la bala. Por suerte teníamos a un médico en el escuadrón, así que él se encargaría del trabajo pesado. El lugar en donde estaba esa cosa era muy profundo, creo que hasta le sacó gran parte de la carne y de la piel, es por eso que luego de sacarla con un cuchillo y de desinfectarlo con el alcohol, empezó a coser la herida con hilo que estaba en el refugio. Era un lugar muy acogedor ya que en todos lados se encontraba lana y sábanas hechas con pelaje de ovejas. Aunque se puede notar que hay sangre seca en algunos alrededores, es por eso que llegamos a la conclusión de que los alemanes han estado allí. No sé por qué no se llevaron las sábanas al ser tan cómodas, creo que todos lo consideraban un estorbo para el cargamento. ¡Qué suerte tenemos! En verdad esto es una gran suerte. Eso fue justo lo que pensé en ese momento tan tranquilo. No puedo creer que yo era tan estúpido. Como soldado debería haber vigilado el perímetro, no haberme relajado. Jamás debimos pensar que las cosas serían tan fáciles. Empezamos a estar horas sin hacer nada, ya que decidimos seguir al amanecer. Arthur me miró indiferente, se podría decir que hasta estaba algo molesto conmigo. 5 minutos mirándome y la verdad ya me sentía incómodo, por lo que le pregunté: Arthur, ¿qué te pasa? Entonces él solo me contestó de una forma silenciosa para que los demás no intervinieran en la conversación: David, ¿no crees que esto es muy estúpido de nuestra parte? Le respondí con la duda: ¿A qué te refieres con eso? Y él me contesta: Pues es que realmente me siento muy inseguro en este lugar, aun con las ventajas que nos están dando. Digo, todo es cómodo, pero ¿no se te hace extraño que en medio de este bosque tan grande, justo nos encontremos con esta cabaña? Pero realmente es una estupidez. Esta no es nuestra misión, descansar es algo que podemos hacer cuando termine esta guerra. Somos soldados por Dios santo, ¿no deberíamos estar haciendo el trabajo? Se supone que tendríamos que averiguar en dónde están las bases enemigas y qué armas o vehículos usan. Y después avisarles a nuestros superiores. La vida jamás va a ser lo que aparenta, si la vida te da algo bueno, es que realmente te está haciendo una trampa brutal. Deberíamos tomar lo necesario para seguir marchando. Estamos infiltrándonos en la misma muerte, y lo único que hacen estos 6 desgraciados es beber. Míralos, por el amor de Dios, míralos. Se están matando entre ellos mismos y tú dejas que pase. Se están emborrachando, en este lugar hay mucho alcohol y estos inútiles se dejan. ¿Que no ves que nos exponemos aquí? Podemos ser descubiertos por esos malditos desgraciados. Esto no es un videojuego en el que puedes reiniciar y empezar de nuevo cada vez que fallas. En la vida real, si la cagas, mueres. Yo no me haré responsables de las pérdidas que ocurren si estos siguen comportándose así. Es como si estuviéramos en un bar. Hemos estado aquí por más de 3 horas, son las 5 de la mañana, ya va a amanecer. Y estos a simple vista parecen estar como vagabundos riendo y tirados en el suelo. Solo quiero seguir para acabar con esta pesadilla y volver a mi hogar. Ya no quiero seguir viendo a mi gente morir y sufrir. Arthur se comportaba con un intenso odio hacia los alemanes por una sola razón. Su hermana Jessica tuvo una seria desgracia en el campo de batalla.
Era una chica de unos 20 años muy hermosa. Ella era enfermera en el campo de batalla. Era buena gente y con una cara de niña pequeña. Tenía el cabello corto, solo llegaba hasta el cuello, ya que nunca le ha gustado ser tan afeminada como sus amigas. Solo llegué a conocerla una vez cuando cené con su familia por Día de Gracias, ya que mis padres se quedaban mucho tiempo en la milicia. Ella era la típica chica tímida que comía muy lento cuando estaba en público. Pero cuando la dejábamos sola ella comía muy rápido, de hecho hasta me daba risa verla por la ventana a escondidas. Pero lamentablemente la llamaron para estar como enfermera en la guerra en Europa. Entonces no la volví a ver por mucho tiempo, hasta que recibimos una carta de un soldado que nos venía a dar la mala noticia. Él le dijo a toda la familia que murió por un disparo en medio de la cabeza, por lo que tuvo una muerte rápida. Al menos eso nos hizo pensar. Cuando terminó de hablar con la madre, yo llamé al soldado para hablar afuera de la casa, aunque él se negaba, yo insistí y acepto. Llamé a Arthur porque sabía que ese sujeto no nos estaba diciendo la entera verdad. Y lo cierto es que fue muy terrible. El soldado me explicó que Jessica realmente no murió como nos había explicado. Dijo que cuando ocurrió aquello podía ver pero estaba totalmente dañado y apenas podía ver con su vista borrosa. Dijo que cuando la encontraron, un sujeto empezó a verla con unos ojos perturbadores y empezó a observar atentamente a la chica. Dijo que cuando ese hombre terminó de observarla empezó a reír de locura y dijo algo en alemán que no entendió nada, además que no escuchaba nada bien. El hombre empezó a agarrar con fuerza a Jessica y entonces empezó a tocarla por todas partes mientras ella resistía. Por un momento ella le dio un golpe en el rostro del sujeto y intentó huir del lugar. Pero el hombre logró alcanzarla para darle una gran bofetada que llegó incluso a sangrarle la nariz. Y ese canalla empezó a desnudar a la chica y entonces hizo lo que se esperaba. Según él, quería evitarlo, quería ayudarla pero no podía moverse. La explosión lo dejó totalmente inmóvil por el momento, no podía alcanzar su arma por más que lo intentaba. Y cuando estaba a punto de desmayarse, solo dijo lo siento. Pero luego de un rato llegaron los refuerzos y atacaron a los alemanes, haciendo que ese hombre escapara corriendo. Pero murió durante su huida cuando le dispararon por la espalda, dejándolo pudriéndose en el suelo. Se llevaron a la chica a donde curaciones, incluyendo a él. Llevaron días en ese lugar, y cuando pudieron por fin salir a caminar un rato, le dijeron que Jessica le diagnosticaron una enfermedad mortal. No se sabe cuál, pero se sabe que esto la terminará matando poco a poco. Entonces ella supo la noticia por medio del soldado, y cada día que pasaba, ella se ponía peor y sufría más. Entonces fue cuando ella decidió hacer su último acto para escapar del sufrimiento que vivía con cada día de su vida. Dispararse en la cabeza. Cometió un suicidio para salir de su vida tortuosa que sería de ahí en adelante. Arthur quedó tan impactado con la noticia que no pudo hacer algo más que golpear un trozo de madera por el odio que se contenía en él. El soldado miró con una intensa señal de que se sentía decepcionado de sí mismo, al igual que estaba totalmente deprimido por no poder hacer nada. Entonces él se retiró sin decir nada más que tengan buen día, caballeros. Y se fue con su vehículo. Mientras veía a Arthur con esa cara enojada intentando no llorar o al menos intentando no llorar en mi presencia. Pero a pesar de eso yo noté lo que pasaba y lo único que pude hacer es abrazarlo y decirle: ya pasará, viejo. Ya pasará todo esto y pronto la guerra terminará. Todo lo malo tiene que tener un fin. Te juro que todo esto. Arthur me interrumpe con una serie de palabras que me dejó pensativo todo el día. Esas palabras fueron las más motivadoras que yo he escuchado. David, esto no terminará nunca si no luchamos. Los pensamientos, el dolor, es incontrolable en esta situación, en la pérdida de un ser querido. Sé que esto no es tu culpa, pero voy a contradecir tu teoría. Es una enorme mierda. Esto no terminará cuando acabe la guerra, esto acabará cuando yo muera. Y no sé por qué creo que va a ser muy pronto, cuando estemos en el campo de batalla. Ya vamos a cumplir los 18 años y seremos obligados a enlistarnos para luchar por nuestro país, nuestra patria. Y sé que cuando eso pase, todo el infierno se pasará hacia nosotros, como una ola en la playa. No lo sé, David, tengo un mal presentimiento, pero sí me veo obligado a morir para salvar a los que han estado conmigo desde que nací. No dudaré ni un solo segundo en aceptarlo. Los dos estaremos en medio de la guerra, lucharé por ella, tomaré mi venganza. Esos desgraciados serán los próximos esclavos.
Arthur siempre ha sido un idiota en mi opinión, era el típico niño popular que se ganaba a todas las chicas. Siempre ha sido el divertido en todo, siempre ha sido el que hacía más amigos y se socializaba con todos. Pero desde ese día, desde ese momento que recibió la noticia y dijo esas palabras, nunca volvió a ser el mismo, dejó de lado su comportamiento para ser una especie de emo gótico. Pasó la mayor parte del tiempo deprimido o mirando el amanecer sin compañía, incluso cuando yo me acercaba, él me gritaba diciendo que me alejara. La verdad es que la muerte de Jessica lo afectó mucho, tanto así que incluso llegué a considerarlo a veces un enemigo, o más bien una persona que no debía molestarlo. Cada vez que algo salía mal, se enojaba o lo gritaba como si un objeto tuviera vida. Pero lo peor era cuando se enojaba con alguien. Y yo fui ese alguien. Verás, ese día era clases y estábamos a punto de irnos hasta que ese tonto chocó conmigo en las espaldas, causando que su Coca-Cola caiga, desprendiéndose todo su líquido en el suelo. Al parecer fue un accidente, pero él no lo tomó como cualquier cosa. Lo tomó todo de la peor manera posible. Me empezó a gritar y decirme gilipolleces sin sentido, incluso me llamó asesino. Cuando menos lo espere, Arthur se balanceó hacia mí para darme un golpe en el estómago, y lamentablemente lo recibí. No lo vi venir, no pensaba que pasaría eso. Entonces fue cuando le devolví el golpe, empujándolo hacia el casillero dañándolo ahí. Cuando paré le dije, eres un maldito sádico Arthur, no soy un asesino. Solo haces esta mierda por un maldito refresco, por favor, has estado como una mierda todo el tiempo, todo este puto año. No entiendes que la vida nunca será justa, tienes que resistir a todo lo que venga, y porque fallo algo te pones como marica en el suelo. Arthur, si sigues así, te juro por Dios santo que te dejaré en el suelo junto a tu puto refresco. Estamos haciendo el ridículo en público, si sigues así vendrá el inspector a jodernos y probablemente nos expulsen. Sé que en una semana estaremos al borde de la muerte, pero si llegamos a sobrevivir, no quiero llegar con la noticia de que ya no puedo volver a estudiar. Solo por enojarte y hacerte la vida lamentable no traerá de vuelta a Jessica. Arthur se calmó y lo dejé respirar tranquilo. Entonces los alumnos que se encontraban alrededor de nosotros, empezaron a mirarnos como si fuéramos un bicho raro, entonces fue cuando empezaron a hablarse en voz baja comentando lo que había pasado, y cuando menos lo esperábamos, vimos que el inspector estaba llegando, cuando nos dimos cuenta nos fuimos corriendo del colegio para no ser pillados, y fui a casa de Arthur ya que la mayor parte del tiempo estoy con ellos, ya que mis padres no regresan a más tardar de las 2 de la noche. Ese día ni siquiera nos hablamos, él me miraba con unos ojos de intenso odio y rabia. Estuvimos así casi todos los días, ni siquiera nos hablábamos mucho hasta que llegó lo que más temíamos. Enlistarnos para la guerra. Terminamos aquí porque nuestra misión es ir a una base enemiga para espiarlos, técnicamente es una misión de infiltración. Lo que tenemos que hacer es ir a ese lugar en la noche, y ver todo lo que se encuentre allí, soldados, armas, vehículos, artillería, o tanques. Todo. Y cuando tengamos todo listo, avisarles a nuestros superiores por medio de una radio todo lo que hemos encontrado y sus ubicaciones. Así vendría el equipo pesado a atacar en los puntos débiles de la base, para así tener más ventaja. De hecho, para serte más sincero, es que se suponía que esta iba a ser mi última misión durante la guerra, ya que mi papá y mi mamá ayudaban al gobierno y científicos de los Estados Unidos, en un proyecto que hizo que iniciara una nueva era para este mundo, de hecho hasta puedo decirte con solo decirte el nombre te darás cuenta de qué se trata. Proyecto Manhattan. Por ello, me dejaron salir antes de que terminara la guerra para no arriesgar más mi vida. Pero me negué a hacerlo, para no dejar solo a Arthur. Yo era el único de toda la unidad que sabía de ese proyecto, por lo que me mandaron a silenciar la boca y si decía una sola palabra, me la cerrarían por siempre. Según tenía entendido, esa arma solo se usaría como el último método para acabar con la Segunda Guerra Mundial. Te puedo decir que el proyecto terminó en 1942, hace un año atrás en ese momento. Lo cierto es que por más que ellos digan que es por el bien de la nación, realmente siento un gran odio hacia ese proyecto, ya que eso arruinó mi familia por completo. Ya ha pasado varios años desde la última vez que vi a mis padres felices o por lo menos, con sentido del humor. Casi ni me hablan, de hecho, puedo decir que cuando llegan, no hacen nada más que tomar un té caliente con pan, y luego se van a dormir para solo despertar a las 6 de la mañana e ir de nuevo al trabajo. En realidad no sé cómo hacían el trabajo con ganas, siendo que solo duermen 3 o 4 horas al día. Cualquiera diría que es mejor tener a sus padres fuera del hogar para hacer travesuras o cualquier cosa que se te ocurriera sin temor a ser regañado o algo por el estilo.
Pero lo cierto es que no es tan divertido como parece. Para empezar, mi familia no era algo así por así decirlo, con dinero. De hecho, la mayor parte de lo que ganaban mis padres por hacer más armas para el gobierno, se usaban para más armas, y el proyecto Manhattan sí que costaba un ojo de la cara. Por lo que a veces me quedaba sin comer en los días, por lo que tuve que tomar medidas extremas. Yo vivía de los robos, llegaba a cada tienda a robar o asaltar. Mi única arma era una pistola que se encontraba en casa en caso de emergencia. Para ocultar mi identidad, usaba una máscara de hockey, que se encontraba en el sótano de mi casa. Siempre ponía mi voz algo aguda como si sonara chillona, por lo que eso provocaba más susto a los dueños de las tiendas. Mayormente me daban entre 80 o 60 dólares con cada asalto, incluso para mí era tan poco que hasta me robaba los dulces o refrescos que se encontraban allí. Tenía que hacer todo eso lo más rápido posible, ya que la policía no tardaba en llegar y tenía que salir corriendo para estar a salvo. Siempre llegaba con todo, pero la mayoría del dinero o algunos dulces se me caían por la corrida, por lo que en las noches mayormente comía chocolates, papas fritas, o algún que otro pastel. Acompañado con una Coca-Cola o Pepsi. La verdad es que la última vez que me divertí en grande en mi vida, fue la primera semana cuando mis padres comenzaron el proyecto. Como era un estúpido joven que no tenía nada más que hacer, empecé a ir a lugares con mis amigos, incluyendo a Arthur, a lugares como la feria, saltar en paracaídas, hacer mierdas como provocar a la policía, incluso nos íbamos al puticlub para ver a las strippers. Todo eso en una semana, pero de inmediato me di cuenta que gasté casi todo el dinero de la casa, por lo que para comer tuve que hacer lo que tenía que hacer. Robar. Nadie a excepción de mí sabe que yo he hecho esas cosas, pero puedo decir que los asaltos me han hecho mejorar algo. El sigilo. Al principio cualquiera me pillaba cuando intentaba robar en silencio, por lo que nunca conseguía nada. Pero poco a poco he estado mejorando y puedo hasta caminar, e ir agachado en silencio. Es por eso que me asignaron esta misión con este escuadrón. La noche se está haciendo larga, realmente ni siquiera sé a qué hora amanece en este lugar. Eran las 5:30 de la mañana entonces. Arthur se durmió inesperadamente, ni siquiera lo vi yéndose hacia esas sábanas. Yo sigo viendo la ventana pero nada, no se encuentra ninguna presencia de vida. Y eso me pone nervioso. Demasiado silencio para estar en medio de la guerra. El único movimiento que logré ver en el bosque de nuestro alrededor, fue un conejo adulto de color negro y manchas blancas. Al parecer estos idiotas tenían hambre. Bueno. En realidad no los culpo, no hemos comido durante 2 días enteros. Por lo que el soldado Copo de Nieve y Bob el payaso fueron a cazarlo. Copo de Nieve es un soldado sin cabellera alguna, un sujeto siempre alegre, pero cuando se trata de ser el francotirador, él es el maestro. Aunque las armas básicas como la metralleta, no las usa muy bien, hasta puedo decir que tiene una pésima puntería con esas armas. Lo llamamos Copo de Nieve como nombre de apodo, ya que cuando hizo el servicio militar, lo llamaron así para molestarlo. Pues porque, bueno, era negro. Bob el payaso es un sujeto presumido que siempre alardea sobre sus cosas. Si él mata a un alemán o a algún soldado enemigo, él siempre nos dice de una forma burlona y loca: miren, le he dado a otro. Nadie tiene mejor puntería que yo, ustedes son moscas enfrente mío, pendejos. Y cuando acabamos, él corta la cabeza de su víctima y se la muestra a nosotros, para así intimidarnos. Pero al contrario, me da igual. Ese sujeto es un maldito sádico, incluso se ríe como un payaso al matar. Es por eso que lo llamamos Bob el payaso, ya que además de su forma de reír, da bastante miedo a sus víctimas. Y como en tu infancia, la mayoría tiene miedo a los payasos, por ello se crearon muchas historias de terror. Esos dos fueron allá y cazaron al conejo. Copo de Nieve lo atrapó con una cesta que se encontraba en la cabaña, y luego, el payaso utilizó su cuchillo para apuñalar al cuello del animal. Y otra vez, se rió de esa fiesta. Creo que no le importa que sea, siempre le gusta derramar sangre y lo toma como un chiste. Pobre conejo. Claro que lo cocinamos rápido y lo comimos todo. No quiero contestar cómo hicimos para sacarle los pelos o los órganos, ya que para mí eso fue de lo más asqueroso, incluso llegué a vomitar. El hombre que estaba herido, también se durmió para descansar un poco. Según el médico, podrá caminar, pero no podrá hacer la misión, por lo que tenemos que dejarlo en un lugar seguro cuando investiguemos a la base. Luego de terminar, será enviado como soldado en el campo de batalla, manejando un tanque de guerra. Al parecer, este sujeto lo tomó muy bien, creo que para él será divertido manejar un tanque.
Vaya, esta noche en verdad es larga. Arthur despierta repentinamente y nos dice gritando con algo de enojo. Bien, buenos para nada. Ya descansamos mucho aquí, por lo que digo que tenemos que seguir adelante. Espero que no se hayan acostumbrado a este lugar, ya que si es así, no me molestaría darle una paliza a quien quiera quedarse en este lugar más tiempo. Entonces el médico insistió que debemos quedarnos por lo menos una hora más, ya que el herido no puede caminar nada bien y tendríamos que cargarlo, y si hacemos eso, el herido sangrará sufriendo una hemorragia. Entonces Arthur miró directamente al doctor y dijo que si no hacía lo que él decía, lo iba a matar junto con el otro. El médico insistió, entonces Arthur apuntó con el arma al médico. Pero entonces yo intervengo y le digo a ese idiota: Arthur, no tienes derecho a esto. Hasta el punto que yo sé, yo soy el jefe y tú eres un puto soldado. Si no bajas el arma, tú sabes que no tendré más opción que disparar. Él me miró y dijo: bien. David, si quieres quédate, pero yo me iré contigo, o sin ti. Él salió de la cabaña junto a otro soldado. El soldado salió primero, por lo que fue adelante, pero cuando ellos estaban a unos 2 metros de nosotros, algo pasó en ese lugar. Algo que hizo que sacara mi pistola. Algo que nos dejó a todos en shock. Algo que provocaría la muerte de todos. La explosión hizo que mis oídos quedaran sordos por unos instantes, causando un gran pitido que hacía insoportable el sonido. El humo se veía por todos lados, todo se veía en un intenso color gris, mientras yo con un miedo intenso al ver que la explosión estuvo muy cerca de Arthur y Leonor. Sí. Leonor era el nombre del soldado que lo acompañaba. No sabía lo que pasaba realmente, ni siquiera estaba seguro si seguía con vida. Solo sé que estaba tumbado en el suelo con un poco de sangre en mi rostro. El médico seguía con vida y gritaba con una gran fuerza. Fue una mina, una obra de los alemanes. El médico tenía una pistola en sus manos con poca munición, pero aún así sabía usarla. Ha dejado en el suelo a unos 3 hombres que estaban escondidos en el bosque, y además de eso usaba las paredes como medio de protección. El soldado que estaba herido de la pierna se encontraba en peor estado. Él estaba enfrente de la puerta, por lo que la explosión debió afectarle con una enorme magnitud. Viendo a ese sujeto me preguntaba por Arthur, siendo que él estaba mucho más cerca de la mina. Trataba de pensar en lo mejor, que seguía con vida. La vista poco a poco se iba mejorando, ya podía ver bien los rostros de pánico de mis hombres. No podía levantarme, no sabía por qué, cada vez como ponía un pie en el piso se sentía como si el mundo temblara. El pitido no paraba, pero de a poco se disipaba. Esos disparos, los gritos de batalla, solo hacían peor el estado en el que estaba. El pitido se hacía más fuerte cada vez que escuchaba a alguien disparar, incluso podía oír gritos de dolor e insultos en idioma alemán. Si tradujera al español diría: no dejen a nadie con vida, no podemos darnos el lujo de que estos americanos perjudiquen nuestra meta. Mi arma estaba a unos centímetros de mi izquierda, debió haberse desprendido de mi mano por la explosión. Las balas seguían dándonos, no paraban por nada. No pude levantarme por más que quisiera, por lo que tuve que arrastrarme lentamente al lugar en donde estaba el arma. El humo se estaba disipando, por lo que podría ver mejor en unos momentos. Mientras seguía adelante, ese pitido hacía peor la situación, no me dejaba en paz. Por un momento pensé en arrancarme las orejas para no seguir escuchando esa mierda. Cuando pude ver al fin normalmente, logré notar que el soldado herido estaba enfrente de la pistola y con una mirada atenta hacia mí. Su rostro estaba completamente lleno de sangre, su pierna derecha fue imputada por la explosión de la mina. Me repetía con una débil voz, y con unas intensas ganas de llorar: ayúdame, ayúdame. No puedo morir en estos momentos. Tengo que regresar con mi hermanito, tengo que regresar con él. Él me necesita. Por favor, ayúdame, no permitas que muramos aquí. Créanme que al verlo con esa mirada de tristeza y además con una voz muy débil, hizo que me levantara penas duras. Le dije que no moriremos aquí, que todo se olvidará pronto. Cuando estuve a punto de darle mi mano para ayudarlo a caminar, la pared de la cabaña se rompió por un disparo de escopeta, causando que me cayera de espaldas al suelo. La caída dolió por lo intensa que fue. El soldado que produjo eso era Almena, y vio al herido primero con una mirada seria. Pero de a poco el sujeto empezó a reír diciendo esto:
Vaya que estás hecho una mierda. Americano estúpido, creen en la libertad y en la paz. Pero eso no existe. ¿Por qué vinieron aquí? Para morir, claro está. Los hemos estado observando por bastante tiempo, esperando el momento para atacar. ¿Creyeron que solo era una coincidencia que una cabaña llena de lana estaría en medio de este bosque? Por favor, en serio, fueron realmente estúpidos. A veces ustedes dan risa por la forma en la que enfrentan una guerra de verdad. Japón no hizo muy bien su trabajo. Aunque tienes que agradecernos, ya que pronto terminará esta pesadilla. Heil Führer. El alemán agarró su escopeta y apuntó al herido directamente en la cabeza, pero con cierta distancia. Pero antes de que jalara el gatillo, el herido se rió de una forma sarcástica y luego levantó su brazo derecho, para así mostrarle el dedo del medio, diciendo solo 6 palabras. Vete a la mierda, maldito nazi. Entonces fue cuando recibió el disparo justo en su cabeza. La magnitud de la escopeta fue tanto que voló a pedazos el cráneo, esparciendo la gran parte del cerebro por todas partes, dejando casi toda la habitación llena de sangre. El rojo estaba a mi alrededor. Jamás vi algo tan salvaje como eso en mi vida, nunca pensé que eso pasaría en la misión. Sinceramente pensé que la mayoría sería sencillo, pero viendo esas imágenes, esos recuerdos de sangre y cadáver. Realmente te puedo decir que eso me marcó de por vida. Incluso el soldado que disparó se sorprendió un poco al ver esa escena, pero no mostraba cara de que le importara algo. Simplemente actuó como si eso fuera totalmente normal y lo único que dijo fue: vaya, tendré que lavar mi ropa cuando termine. Me miro con unos ojos fríos y de intensa blancura. Me miro de esa forma sin sonrisa ni nada, solo me miro normalmente. No dijo nada, solo levantó el arma apuntando hacia mí para hacerme lo mismo que al herido. Destrozar mi cerebro. No sé cómo expresar el horror que sentí en ese segundo, no sé ni siquiera cómo pude aguantarme las ganas de orinarme en los pantalones, ya que para ser francos, estaba cagado del miedo. Sentía como se me helaba la sangre, sentí como todo mi cuerpo se iba haciendo pedacitos por dentro. Pensé en la pistola, pero incluso aunque estaba a unos centímetros de mis pies, no sabía qué hacer, no pude reaccionar. Y si no fuera peor, la sangre estaba en la vestimenta del nazi, por lo que al mirarlo lo veía como el intenso demonio. El hombre cargó la escopeta y de inmediato, ajustó su mira hacia mi lugar. Matar el objetivo. Esa era la misión de esos malditos. Nada iba a detenerlos, sinceramente parecen a ciertos monstruos que regresan a la vida después de la muerte. No pueden parar de asesinar y matar. Empecé a retroceder por detrás, pero luego choqué contra la pared. Y el sujeto dio una pequeña sonrisa. Sin saberlo, me había alejado de mi pistola por la cobardía. Porque él me hacía esperar, le gustaba ver mi cara de marica al estar enfrente de la muerte misma. Le gustaba hacerme sufrir, le agradaba que sus enemigos murieran intranquilos. Entonces fue cuando le dije: métete a Hitler por el culo, hijo de puta. Y el desgraciado, cuando estaba a punto de tirar el gatillo, toda mi vida pasó por mi mente, como imágenes al azar. Pero con la seguridad de que moriría en ese día. Una bala salió de la nada. La bala dio justo en el pecho del sujeto. Se quedó mirándome con un rostro de duda y escalofríos llenando su interior. Empezaba a tiritar y pronto hizo que cayera su escopeta en el suelo. Se vio la herida en el corazón y se veía un pequeño agujero traspasando su cuerpo, chorreando sangre. Se tocó con su mano derecha la herida, y luego al sacarlo notó que toda la mano se llenó de un intenso color rojo en tan solo unos segundos. Devolvió su vista hacia mí con unos ojos abiertos, dando a notar que él estaba totalmente asustado y sin creer nada de lo que estaba pasando. No dio ninguna palabra, ni siquiera intentaba matarme con su última voluntad. Solo me miró por última vez, sabiendo que ya se le había acabado el tiempo. Solo cayó de espaldas hacia atrás para cerrar sus ojos, y dejando que la vida se le fuera de las manos. No supe por qué, pero ese día tuve bastante miedo, era mi primera vez que observaba a un hombre morirse de esa manera tan cruel y extraña. Al mirar a la izquierda noté que Copo de Nieve me había salvado, y al verme bajo el arma para extender su mano para ayudarme a levantarme del suelo. La balada aún seguía, la cosa no había mejorado para nada y las municiones se acababan. Disparo tras otro, eso no era algo que cualquiera controlaría. El payaso parecía que era el que más disfrutaba de esto, no me preguntes cómo, pero el sujeto se encontraba afuera entre los arbustos detrás de los soldados alemanes.
Con un cuchillo mataba a todos dándoles en el cuello o en el pecho. Te puedo decir que la forma en la que se movía ese hijo de perra era totalmente extraña y terrorífica al mismo tiempo. Muchos se dieron cuenta cuando él atacaba y empezaban a dispararle, pero estando tan cerca, él lograba ocultarse entre los arbustos y se movía rápido como si fuera una especie de bicho raro. Su velocidad era enorme para ser un humano, no sabía si eran mis ojos o era algo real en apariencia propia. Solo sabía definitivamente que al mirarlo me quedé boca abierta, que casi no me concentraba en los soldados que me atacaban. Cada víctima que él tenía a sus ojos las apuñalaba con un cuchillo o hasta de veces con la misma pistola sin necesidad de disparar. Las mutilaciones que hacía ese canalla eran de lo peor sin duda, no era como en las películas sino que más bien era como si fuera tu propia pesadilla. Era la muerte misma, no, ese hombre era algo mucho peor que eso, peor que el propio Lucifer. Él no hacía los actos como se debe ser, se supone que en una guerra se tiene que matar a una persona lo más rápido posible, o al menos una persona con un poco de cordura tendría que hacer eso. Él no. Él era un maldito asesino que disfrutaba matar a la gente pero no de inmediato. Él quería que la diversión durara el más tiempo posible para poder disfrutarlo por completo y satisfacer su obsesión. ¿Sabes? Te digo algo muy curioso. Bob el payaso lo llevaron a la guerra por obligación a pesar de que él era mexicano. Él es un narcotraficante, y además era acusado de muchos homicidios ocurridos en 2 años en muchos países del mundo. Durante ese periodo de tiempo, todo el país sabía que él era el causante de todos los asesinatos, pero a pesar de eso se demoraron 2 años, como dije antes, para atrapar a este sujeto. Se decía que se mudaba mucho, podía vivir hasta en la intemperie o como un vagabundo sin problemas. Para él, el mundo es su cuna. Lo atraparon por un error que él cometió mientras estaba en la ciudad capital de Colombia. El idiota se fue de parranda en un bar a actuar como loco todo ebrio sin saber que eso causaría daño a su reputación. No sé realmente lo que estaba haciendo en el bar, solo sé que en los reportes que me dieron decían que causaba peleas entre los clientes y además mató a 2 personas con una botella. Cuando salió del lugar fue a un puticlub y secuestró a una de las mujeres que trabajaban allí. Sé que suena ridículo, pero sepan que esto sí sucedió realmente, el secuestro a la muchacha para no pagar ni un centavo para follarse a la gorda. Bueno, digamos que eligió el peor lugar para hacer, digámoslo así, sus necesidades. Lo encontraron en el callejón cerca del mismo bar del que tenía que esconderse, y por la ebriedad no pudo darse cuenta de su error. Lo encontraron violándose a la prostituta y luego lo arrestaron a él y a la mujer, pero ella fue liberada por soborno del jefe del puticlub. Bob fue arrestado, ni siquiera lo sometieron a juicio, simplemente lo mandaron a fusilar. Pero decidieron darle 2 opciones. Ir a la cárcel por 1 semana para luego morir, o enlistarse para la guerra. Pues no tomó ni un segundo para pensar aquello, solo se enlistó para satisfacer su mayor placer. Matar a la gente. Es por eso que tiene esa actitud tan rara y psicópata. Seguía y seguía matando a las personas, no sabría cómo se sentiría cada víctima y no sabría cómo fue su reacción de temor. Veía a ese sujeto que cada vez que se acercaba a alguien, primero le daba una enorme sonrisa. No una sonrisa así que haces para una foto, sino que más bien esa sonrisa era tan grande que hace que todos sus dientes se notaran, además que movía su lengua por todos lados como si saboreara el momento de algo sumamente emocionante para él, algo que espero mucho para sentirlo. No podía dejar de mirarlo, no podía por lo sorprendido que estaba, pero él me notó que yo estaba distraído, por lo que él gritó con enojo. Idiota, concéntrate. Una bala llegó justo en el casco cerca de mi rostro. Reaccioné de inmediato y seguí disparando dándoles a 2 personas en el cuerpo en medio del pulmón o el estómago. Copo de Nieve se encontraba allí disparando desde lo más lejos posible, estaba detrás de grandes árboles en una distancia larga entre la cabaña, disparaba con su francotirador para no desperdiciar ni un solo tiro, y más ahora que a él solo le quedan 12 balas en la mano por usarlas en el contratiempo anterior. Hace 5 días atrás teníamos que matar a 23 personas que estaban en un centro de concentración y defensa, no podíamos rodearlo ya que según nuestros superiores el lugar estaba repleto de minas enterradas en el suelo y solo se podía pasar por medio de ese grupo. Por lo que solo pudimos abrirnos entre ellos por la fuerza usando a Copo de Nieve encargándose de la mayoría de personal y nosotros matando al resto. Las balas que gastaba eran con moderación para no perder ni una sola oportunidad y aprovechar todo lo que le queda sin desperdicio alguno. La precisión era impresionante, a todos no solamente les daba en la cabeza sino que también les daba al corazón o al cuello.
Él no era de esos francotiradores que apuntan estando quieto, él es uno de esos que dispara bien aún en movimiento, y por supuesto, esa era una gran ventaja ya que se movía a cada segundo para evitar cualquier disparo en su contra. No lo pude ver más ya que se ocultó en los arbustos y había dejado de disparar por perder sus pocas balas que le quedaban. Decidí salir de la cabaña para buscar a Arthur, que creía que aún seguía con vida, a pesar de las pocas posibilidades. La última vez que lo vi se desvaneció en el humo en el momento de la explosión junto a Leonor. Me dirigí con cuidado a la entrada mientras los disparos se iban al azar a cualquier lugar como una bala loca. No parecía tener problemas hasta que una bala llegó en la orilla del cuello del doctor de nuestra patrulla, dejándolo acabado con la desesperación y la cantidad de sangre que salía de él. Luego de eso él se fue corriendo al sentido contrario de donde yo iba, y así dirigiendo a la mayoría de los alemanes a su dirección para distraerlos. Con una última mirada hacia me dijo con voz preocupante que corriera lo más rápido posible para salir de allí. Y le hice caso sin pensarlo dos veces. Lo que escuché fue disparos al azar dentro del bosque, pero no escuché gritos del médico, sino más bien ruidos de quejas e insultos. Solo se oía su voz alejándose del grupo, hasta llegar al punto de no escuchar nada, por lo que lo consideré muerto. Había llegado a la puerta sin problemas en los alrededores, al menos sin problemas para mí. Busqué por todos lados a Arthur pero no lograba escuchar nada. Hasta que lo encontré en un rincón de un árbol con enormes heridas. Parecía no poder caminar puesto que ni lo intentaba y sus piernas estaban bien rojas como si la sangre lo hubiera cubierto entero. Su arma estaba a un lado como si hubiera estado luchando o algo así, lo cual fue raro puesto que él casi nunca saca su arma, siempre su machete. Me dirigí de inmediato hacia él para darme cuenta de que su rostro estaba débil, como si estuviera durmiendo. Tuve que gritarle muy fuerte para que apenas me escuchara y volteara su cabeza hacia mí para mirarme. Intenté cargarlo para llevarlo a un lugar más despejado, pero él no me dejaba ya que según él, el dolor era demasiado. Luego de eso, al mirarme a los ojos empezó a hablar con voz seca. Dios santo. David, ¿estás bien? Eso es un alivio, un gran alivio. Lo peor es que me comporté como un idiota enfrente de todos, dejándome en ridículo como siempre. Haciéndome pasar por el típico lobo solitario. La explosión no me hizo mucho daño, más bien hizo que me impulsara junto a Leonor cayéndonos fuertemente en el suelo. Los disparos se oían muy fuertes en nuestro lugar, era obvio que las cosas se habían puesto de mal en peor. Leonor me levantó para ir a ayudarlos, pero alguien me había dado con el cuchillo. Se sentía algo ardiente adentrándose en mi estómago, algo quemado y filudo. Me veo el lugar donde me apuñalaron para poder ver al que hizo esto. No sé lo que era realmente, era algo sumamente extraño, ese sujeto no parecía ser normal en apariencia. Seguramente era mi imaginación, o probablemente hubiera sido algo más que una visión patética. Sus ojos eran blancos y tenía la mayor parte de su rostro cubierto de un pañuelo en forma de calavera cubriéndolo la boca, la nariz, y la frente. Creo que lo acabo de decir pero no puedo dejar de pensar en ello. Esos ojos blancos eran de lo más terrible que había visto, era algo así como un muerto. Solo sé que era alguien con vida, podía hablar, y con ello me dijo que su trabajo terminaría mucho más rápido de lo que esperaba. Al parecer esta cosa está liado a los alemanes, pero solo por trabajo. En una de las palabras que me dijo ese sujeto, decía algo muy sospechoso. Vaya estupidez de misión que me ha tocado, no me enlisten de Morderet para esta ridiculez. Y lo más gracioso es que me pagan una buena pasta para matarlos a todos ustedes como moscas. Venom me ha decepcionado esta vez, aunque no debo de quejarme, las cosas jamás son lo que parecen. Veo en tus ojos miedo, un sentimiento que no he sentido desde que nací en ese barco maldito, 14 de abril de 1912. Eso me da risa, ver tu cara de preocupación. Esta guerra no me importa para nada, ni siquiera le importa a Venom, solamente estoy aquí por el dinero, para preparar nuestro próximo golpe. La verdad es que me gusta hacer esto, me gusta siempre cumplir con mis mandatos y objetivos que me manden. La verdad es que ahora te veo, y no puedo dejar de pensar que tú piensas en tu muerte sin parar. Pues te juro que puedo hacerte sentir mucho más miedo de lo que puedas tener, porque puedo hacer que veas con tus ojos las llamas del infierno. David, lo próximo que vi fue algo realmente aterrador, no puedo creer que moriré viendo esa imagen. Reaccioné de inmediato y me alejé de él para sacarme el cuchillo y prepararme para pelear.
Como siempre iba a sacar mi machete pensando que ese hombre sería otro más del montón. Jamás esperé que eso cambiaría mi reacción de preocupación a terror. Además de sus ojos blancos, en sus brazos empezaron a salir pequeñas chispas como si fuera un encendedor. Entonces sacudió sus manos muy fuerte, y al terminar con eso, de repente las llamas empezaron a invadir sus brazos. No parecía arderle, más bien parecía como si eso fuera normal en él. Sus puños ardían con una gran intensidad, y como si nada empezó a ponerse en guardia para atacar. No sabía qué hacer, sabía que el machete no me serviría en esa situación crítica, por lo que opté por sacar la pistola. Pero era demasiado tarde, él ya venía corriendo hacia mí. Al menos eso fue hasta que Leonor lo empujó con su hombro derecho lo más lejos posible, recibiendo unas pequeñas quemaduras en su brazo. Me dijo que tendríamos que irnos de allí lo más pronto posible, pues esa cosa nos mataría a todos sin esfuerzo. Empezamos a correr rápido hacia las lejanías, pero el otro logró alcanzarnos. Empujo a Leonor a un lado para matarme a mí primero. Saqué la pistola rápidamente y le disparé 3 balas en su cuerpo. Juro por Dios que las 3 balas le dieron, lo juro por todo lo que tengo, no sé qué pasó, pero juro que le atiné. Las 3 balas llegaron a mi objetivo, pero él solo al verlos con los ojos bien abiertos, las balas se derritieron intensamente cuando llegaron solo a 1 centímetro de su cuerpo. Entonces fue cuando dio una sonrisa y se balanceó hacia mí para golpearme una y otra vez dejándome en este estado en el que estoy ahora. Leonor se encontraba en el suelo, pero se levantó y le dio un golpe en el rostro de esa cosa. Al pasar eso, ese hombre empezó a seguirlo hasta encontrarlo por el enojo que tenía por recibir un golpe de él. Leonor empezó a correr hasta perderse en los árboles, y de inmediato él salió a correr hasta matarlo. Me quedé en este lugar hasta entonces, y ninguno de los dos ha regresado. David, perdóname si no he sido un buen amigo, de hecho pienso que fui el peor, un maldito desgraciado. La muerte de mi hermana me afectó mucho, la muerte de Jessica jamás pude superarlo. Al final creo que tenía razón, mi muerte se acerca. Al igual que se acerca el fin de esta guerra. David, no quiero que mueras esta vez, quiero que sobrevivas y cumplas un propósito en la vida. No te dejes llevar por el pasado como yo lo he hecho. Vive, y si tienes la oportunidad de irte a casa, por favor acepta sin dudarlo porque esto no vale la pena. Espero que después de esto, estés por fin junto a tu familia. ¿Alguien me puede explicar qué es este sentimiento? Se siente horrible, las cosas se pusieron feas pero con esto en mi cuerpo. Este odio. No puedo controlarlo, juro que no logré controlarlo, pero aún así. No me arrepiento de nada, incluso lo volvería a hacer. Recuesto a Arthur en el suelo para dejarlo tranquilo en el árbol. Saco el machete que tenía en la espalda, para luego hacer el peor de las masacres. Un alemán se pone detrás mío para amenazarme con su arma, pero luego hago un movimiento rápido para sacarlo de mi posición dejando a un lado la metralleta dejándola tirada en el suelo. Acto seguido saqué el machete y se lo clavé en el rostro hasta atravesarlo dejándolo agonizando por 1 segundo y medio. La satisfacción mía fue inmensa, no pude creer que sentí feliz por matar a alguien de esa manera tan cruel e innecesaria. A pesar de eso, seguí apuñalando al sujeto por un tiempo más aunque ya estuviera muerto. Miré hacia la cabaña y se me ocurrió una idea estúpida, quería matarlos a todos de la misma manera por el simple hecho de querer hacerlo. Con el machete no me hacía problema, de todos modos esa arma estaba muy filuda que podría cortar un papel con solo tocarlo por accidente. Saqué la cosa del rostro del soldado, y sin pensarlo 2 veces seguí adelante corriendo con el machete en la mano. Mi primera víctima en ese lugar fue alguien que se ocultaba en los arbustos disparando al azar a Copo de Nieve con la pistola, aprovechando que ya no le quedaban más balas para disparar con el francotirador. Copo de Nieve se veía preocupado por la situación, ya que él no tenía buena puntería con la pistola y no podía darle a nadie. Me dirigí hacia el alemán corriendo entre el paisaje, camuflándome así para que no prestaran ni el mínimo de atención. Cuando llegué a las espaldas de él, lo asusté con un pequeño El hombre se percató que estaba detrás suyo, y de inmediato me apuntó con su pistola para dispararme. Lamentablemente para él, yo era más rápido, por lo que solo corté la punta de la pistola dejándola así inservible sin ningún uso.
Él se empezó a preocupar, me quedo viendo por unos segundos con intenso miedo y buscando la forma de escapar. Por lo que en un movimiento desesperado me lanzó su navaja hacia mí, y luego se fue corriendo a toda velocidad posible. Pero la navaja no me llegó, ni siquiera estuvo cerca de llegarme al rostro, no tuve ni necesidad de esquivarlo o tomarlo. Miré por unos momentos al sujeto que intentaba huir para ver lo ridículo que se veía de esa forma, y al cabo de poco rato se tropezó con una piedra pegada al suelo como un golpe de mala suerte. Al parecer se había golpeado fuertemente la rodilla puesto que no dejaba de agarrársela. De alguna u otra forma, era obvio lo que quería hacer. Me dirigí hacia la piedra en el que se tropezó el alemán. Con las dos manos agarro la parte exterior de la piedra y empiezo a tirarla para sacarla de la tierra. La piedra estaba muy profunda y además de eso parecía atorada como si algo lo sostuviera en la parte inferior. Pero después de unos segundos, logra sacar la piedra entera del suelo. Veía unas pequeñas raíces pegadas a ellas, y arañas que salían de su antiguo hogar. Me dirigió al sujeto que aún se encontraba en el piso quejándose por el dolor en su pierna. Lo miré de una forma enojada y sería para asustarlo más y dejarlo con el terror en su corazón. Cuando estaba a punto de darle el primer golpe, él me dijo algo que jamás pensé que serían las últimas palabras más verdaderas que había escuchado. Al final, tú mismo serás tu propia perdición. Y aún así, le golpeé con la piedra una y otra vez con toda la fuerza que tenía. Aun cuando supe que había muerto, yo seguí con los golpes como si me importara un comino si había muerto o no. Toda la cara del soldado empezó a deformarse rápidamente hasta quedar como un verdadero monstruo. Uno de sus ojos salió de su rostro, su piel se salía y los huesos se rompían como cristales. Después de un minuto entero de estar haciendo lo mismo, para y dejé la piedra a un lado en el suelo. La sangre que salpiqué por esa masacre quedó en mi ropa y en mi rostro. No me importaba eso realmente, solo sabía que aún faltaba un centenar de personas que encargarse y hacerle lo peor posible. Tomé el machete de Arthur con fuerza para prepararme por lo que estaba a punto de hacer. Me dirigí hacia la posición del payaso. Mientras él mataba a alguien con un cuchillo apuñalando el corazón de una de sus víctimas dándole una sonrisa de los infiernos, yo saqué mi pistola y le disparé en la cabeza del alemán. Bob me miró de forma decepcionada y con un enojo imposible de explicar. Estúpido sinvergüenza, ¿no sabes que es de mala educación estorbar a alguien mientras uno hace sus cosas? Me dijo. No seas idiota, Bob, vengo a ayudarte a derramar sangre. Él solo dijo que le daba lo mismo lo que hacía yo, que puede hacer lo que él quiera. Fue entonces cuando un alemán me disparó en el hombro con una pistola. Me dirigí hacia él con cautela y rapidez, y luego le corté en dos con el machete dejando sus piernas fuera de su cuerpo. Aunque suene increíble, el maldito seguía con vida aún con la hemorragia que sufría. Le dije. Espero que sigas con vida por unos minutos más, amigo mío. Porque verás a todos tus compañeros morir de una forma horrenda. Volté hacia atrás y luego. Empecé a matar y a matar. Agarré a uno cercano por el cuello y se lo corté con el arma dejándolo tirado en el suelo. A otro lo ataqué por la espalda atravesándolo en el corazón para dejarlo sin vida. A otro simplemente le corté la cabeza con mis propias manos. He estado así hasta que dejé literalmente a todos muertos. No dejé a ningún alemán con vida y veía en mi alrededor una gran cantidad de muerte. Los únicos que quedábamos con vida fueron Copo de Nieve y Bob el payaso junto conmigo. Copo de Nieve no se veía de gusto al ver esto, puesto que ni siquiera quería que todos murieran de esa forma que yo causé. En cambio el payaso se veía alegre y no paraba de felicitarme o decirme que era un gran ejemplo. Pues a mí me daba igual. Hasta que me acordé de alguien que se me había olvidado por completo. Copo de Nieve empezó a llamar a nuestros superiores para pedir ayuda. Yo me dirigí hacia el alemán que aún seguía con vida con medio cuerpo. Lo vi y le dije. Sabes que jamás dejo a nadie con vida, jamás tendré piedad sobre ustedes. Y luego. Saqué el machete y apunté hacia él. Y cuando menos se lo esperaba. Lo apuñalé justo arriba de su frente como si estuviera partiendo una manzana. Al final se podría decir que logré mi cometido, pero a pesar de todo, no quisiera volver a matar gente de esa manera nunca más. Espero jamás comportarme de esa manera. Y lo peor de todo ese día es que perdí a un gran amigo y muchos soldados. Y aún así, la misión fue todo un fracaso. La ayuda llegó a nosotros y nos evacuaron a Copo de Nieve y a mí fuera de Europa hacia Estados Unidos, pero el payaso se quedó allí a seguir luchando, como no me sorprende.
Luego de un tiempo, Hitler había cometido suicidio al saber que la guerra iba a terminar en su contra. Se suponía que esto terminaría pronto, se suponía que todo iba a llegar a su fin, pero Japón no quiso rendirse por nada. Por lo que no les dejó otra opción más que tomar medidas extremas. Mis padres y Roberto Oppenheimer decidieron lanzar lo que se convertiría en una obra del demonio. Una semana antes del impacto, me ofrecieron acompañar al Enola Gay en su lanzamiento contra Hiroshima, para reportar lo sucedido y anotarlo en una libreta la hora y otras cosas que para mí servían como excusa para ver el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y con mucho arrepentimiento, acepté. Ese día desperté algo agobiado y adolorido, en pocas palabras desperté con un humor de mierda. Me fui a donde estaban mis padres para darle la despedida. Le di la mano al físico Oppenheimer en señal de respeto por lo que acabo de crear. Pero pensándolo bien, realmente hubiera preferido que ese tal físico jamás hubiera trabajado en eso, aunque debo admitir que él no tenía esa intención, nadie hubiera predicho lo que pasaría en un futuro por el lanzamiento de esa bomba. Cuando me subí al avión, sentí un mal presentimiento. Tuve que comer en el avión, lo cual no me molestó mucho puesto que la vista era muy entretenida. Cuando llegamos a nuestro objetivo, pude ver a toda Hiroshima tranquila, como si no esperaran nada de nosotros. Sin embargo, el plan seguiría sí o sí, con tal de terminarlo todo. Por lo que a las 11:01 de la mañana se lanzó a su objetivo. La bomba impactó contra Hiroshima e hizo una tremenda destrucción que causó que todos los pájaros intentaran escapar. Pero ninguno lo logró. Todo fue tan rápido que casi fue instantáneo, y una onda expansiva empezaba a rodear todo el paisaje. No se escuchaba más que el sonido de la destrucción. Hubo tanta turbulencia, que provocó que me cayera del avión. Tropecé de una forma tan estúpida sin oportunidad de agarrarme de nada. Vi como el avión se alejaba de mí y el océano acercándose para darme la bienvenida. Realmente pensé que ese día moriría, no había forma de sobrevivir. Cuando estaba a centímetros del mar, mis ojos cerraron en contra de mi voluntad.